Buen día. Volvemos a encontrarnos. Seguimos en esta octava de Pascua. Seguimos en esta semana litúrgicamente riquísima y yo diría existencialmente fuerte, ¿no? Seguimos siendo una iglesia que está todavía caminando el dolor de la pérdida del obispo y seguimos siendo parte de una humanidad golpeada por este flagelo, esta pandemia. Sigo insistiendo en la idea de trabajar la palabra, ¿no? Esta octava de Pascua nos invita, entre otras cosas, a esto. Esa Pascua prolongada, extendida, que reclama de esta búsqueda permanente para tratar de darle cada día más sentido, más profundidad, ¿no? Los textos nos están llevando a esto. Hasta acá vinimos descubriendo en apariciones diferentes la dificultad para conocerlo a Jesús, signos que el Maestro coloca, palabra que es iluminadora, dudas que aparecen, reconocimientos. Es decir, es el dinamismo de la fe. La fe no es lineal, la fe no es una especie de simple certeza intelectual donde yo estoy seguro, pero no me significa nada. No, la fe se da en la vida, y la vida genera esto. Está lleno de sus incertidumbres, de sus planteos, de sus interrogantes, de sus dudas, de sus miedos. Y hoy tenemos otro texto, hago lo mismo, me voy a quedar solamente en el Evangelio, es un texto un poquito también largo, y tratando de meternos, uno no termina nunca de explicar, primero porque no lo sabe, yo no lo sé. Uno va también creciendo en esto de la palabra. Pero sí tratar de descubrir lo que el texto dice. Yo les dejo a ustedes lo que me dice, porque la palabra tiene que bajar a la vida concreta de cada uno. Desde el texto, no estoy forzando el texto, estoy descubriendo lo que Juan, en este caso, vamos a leer del capítulo 21, dice. Lo que me dice ya depende también de la capacidad y de la apertura nuestra. Es el comienzo del 21, dice así: Jesús, después de esto, se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Entonces la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Hay elementos comunes y hay elementos diferentes. Hay una escena, yo diría, bastante diversa a lo que hasta ahora veníamos viendo, ¿no? Son unos minutitos, voy a tratar de evitar
cosas son muy secundarias o muy técnicas, ¿no? Es un capítulo que los biblistas dicen que está agregado, es posterior. Este dato importa porque después de este texto vienen las famosas 3 preguntas que le hace Jesús a Pedro. Pero antes le da un marco eclesial. No solamente Pedro. Es un marco eclesial. Es en medio del... Sí, Jesús a la orilla, ellos están en la barca. Siempre el simbolismo, el mar por un lado, la barca por el otro, varios reunidos. Da 5 nombres, o si quieren 3 nombres, los hijos de Zebedeo 2, otros 2. Se crea un clima. Pero hay un primer dato, vamos a pescar. Algunos tienen una interpretación muy linda de esto. Vamos a pescar un Pedro que aparece clarito en los otros evangelios como pescador. Sí, su vida, su trabajo era pescar. Vamos a pescar podría significar volvemos a lo anterior. Volvemos a lo anterior. Lo vivido fue maravilloso, fue impactante, fue fuerte, fue muy significativo. Pero claro, el Cristo muerto, resucitado, todavía no es claro. Vamos a pescar puede significar, viví esta experiencia, pero no la prolongo más, no la proyecto más. Me hizo bien, pero yo sigo con la mía. Vuelvo a lo anterior. Me hace acordar un poco a la gran tentación del pueblo en el desierto cuando querían volver a Egipto. Las dificultades, las dudas, los conflictos, los miedos asustan. Volver a lo viejo, volver a lo anterior. Van juntos, hacen lo que tenían que hacer, no sacan nada. Siempre no sacar nada es una especie de imagen de la esterilidad, de no producir fruto, de no alcanzar lo que se buscaba. En ese marco aparece Jesús. Y un dato común, no lo reconocen. Por un lado, evidentemente, el Cristo resucitado tendría algo que no es simplemente volver a lo anterior. Sigue siendo hombre, pero decíamos en estos días, con una realidad totalmente nueva. Y ahí va la palabra, y otra vez la palabra. Claro, como decimos, Jesús dijo, en medio del diálogo, es la palabra de Jesús, que es capaz de crear. Esa palabra que compromete a este grupo a una acción distinta de la anterior. Es una palabra que ilumina, es una palabra que está mostrando otra cosa. Y el fruto de esa palabra es la pesca. El que reconoce a Jesús es el discípulo amado. También lo decíamos, ¿no? Esa especie de figura modélica que está mostrando que tiene una sensibilidad creyente que le permite descubrir la presencia de Jesús. Este personaje aparece en el final del Evangelio de Juan, en la segunda parte, el libro de la hora, y va a aparecer en los momentos claves, momentos significativos, que son los momentos fundamentales donde la fe se hace fuerte. Es un lindo trabajito para hacer, Desde el capítulo 13 hasta el 21, los momentos del discípulo amado. Porque el discípulo tiene que desarrollar esa sensibilidad en la fe. Es como que haberlo escuchado a Jesús, palabra, y ver un signo, le permite reconocerlo al Maestro. ¿Significa que sabe perfectamente quién es? No, sabe que está. Y que para seguir creciendo va a tener que seguir escuchando su palabra y va a tener que seguir viendo los gestos. Y todo el texto termina con una idea ya repetida en otro contexto, que es la comida. Es la comida. Es otra comida,
Jesús pone un pescado porque Él puso el primero, pide que lleven lo que ellos sacaron, come con ellos, y es una expresión que uno podría tranquilamente pensar en cierta imagen de lo eucarístico, ¿no? Que sin duda también está presente con un sentido pleno en el Evangelio de Juan. Come con ellos, es imagen de comunión. Y esto es lo que estamos permanentemente invitados. Por un lado, reconocer la tentación de volver a lo viejo. Yo lo pienso en estos días, ¿no? Vivimos un momento particularmente intenso en el dolor de la pérdida de un obispo, que había generado esperanzas, expectativas, que nos alegró de un montón de cosas, que nos entusiasmó en un montón de cosas. Puede darse la tentación a volver a lo viejo. Tanta expectativa que ahora se trunca. Tanta alegría que ahora estamos tristes. El anhelo de algo nuevo. En esta realidad de la misma tentación está Jesús. El tentado, ¿eh? El tentado. No el tentador, el tentado. El que nos puede ayudar a salir de esto. Pero hace falta, segundo, seguir escuchándolo. Esto no puede bajarse los brazos, ¿eh? Sin esa palabra, sin esa atención al Cristo que habla, es imposible descubrir lo que propone. Ni conocerlo a Él, ni conocer el proyecto. Tercero, hacer. Es una palabra que se hace, no solo que se escucha. Aquella tan linda expresión, ¿no?, de Juan en el capítulo 2, cuando la mujer, María, hagan lo que Él les dice. ¿Podemos ponerlo en el trasfondo? No está en el texto, pero podemos pensarlo. Hacer es vida. No me quedo en cositas aisladas, es vida. Y cuarto, esa comunión profunda con Jesús. Lo vemos en la Eucaristía, es la Eucaristía. Lo vemos en el amor, lo vemos en el amor. Lo vemos en el deseo, lo vemos en el deseo. Comulgar con Jesús es comerlo a Cristo. Comerlo a Jesús. El discurso del pan de vida, la primera parte, no habla de la Eucaristía, habla del Cristo total. Es comulgar con Él. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo está pegando esta Pascua en nuestras vidas. Y cómo desde la Pascua estamos tratando de iluminar e impregnar este momento. Las apariciones no son magia. Son expresión del amor de Dios que sale a nuestro encuentro. En todas Dios hace algo. Y en todas se pide el esfuerzo humano. Este es el dinamismo de nuestra fe. Creemos en el don que se nos da, pero entendemos de nuestra responsabilidad. Sin este crecimiento, la tarea a la que se nos pide, a la que se nos convoca, a la que se nos llama, será imposible de vivir. Estos testigos hicieron primero esta experiencia. Esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, ¿no? Porque esta situación está desafiando a la Iglesia fundamentalmente en esto. Hay muchas cosas, pero en esto. Una Iglesia que se forma con gente auténticamente transformada por la fuerza del Evangelio. Calculo que nos veremos mañana. Gracias.